Hay gente que juzga muy duro a Shark Tank. Es un programa de televisión basado en una negociación real. Y entonces lo que me sorprendió, yo te diría, es lo mucho que se parece a un proceso de venture capital normal. Google, SoftBank y Shark Tank forman parte de la carrera profesional de nuestra invitada de hoy, Carla Berman, quien a pesar de tener el trabajo soñado en Google, decidió unirse a una pequeña startup, YaloChat, y ayudarla a crecer a millones de dólares en ventas. Hoy Carla es inversionista ángel, participante en Shark Tank México y miembro del consejo de inversión de Dalus Capital. En mi opinión, tiene potencial de ser un unicornio. En este episodio conversamos sobre sus aprendizajes más importantes de trabajar en SoftBank y en Google. O sea, yo cuando estaba en Google y estaba en ventas, Que busca en los negocios y emprendedores en los que invierte. no hay emprendedor que no sea vendedor. Y si sí, seguramente va a ser un mal emprendedor. Además, Carla nos compartió sus consejos para mejorar tus habilidades de comunicación y los errores comunes que ella ha visto a emprendedores cometer al momento de reclutar talento. El error que más cometen los emprendedores al contratar talento es... Carla lleva más de 15 años trabajando en negocios digitales en México y esta entrevista tiene lecciones únicas de toda su experiencia. Espero que la disfrutes. Hola Carla, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Enzo. Estoy muy contenta de estar aquí, muy honrada, como te decía, fuera de cámaras. Carla, en los últimos meses o años te has hecho conocida por tu participación en Shark Tank, pero me gustaría ir al origen de tu llegada al mundo de emprendimiento. Cuéntanos, como dice acá en el mensaje, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Pues la verdad es que fíjate que yo siempre fui como súper conservadora. Me casé con mi esposo muy joven y cuando éramos muy chavitos, juntamos todos nuestros ahorros, los míos, los de él y los de un amigo más grande que teníamos que estaba haciendo un PhD en Harvard. Y entonces pensábamos que era muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Y entonces dijimos, vamos a abrir una cuenta en Merrill Lynch con el mínimo y vamos a invertir en la bolsa porque nos vamos a hacer ricos. Abrimos entre los tres la cuenta, estudiamos cuáles eran, según Fortune, las empresas públicas que más potencial tenían y escogimos la acción y metimos todo nuestro dinero a una acción muy prometedora llamada la más mejor del mundo mundial por la revista Forbes o Fortune, y esa acción fue Enron. Por ahí de los 23 años perdí lo muy poquito que tenía, todo. O sea, Merrill Lynch nos mandó un cheque que era por centavitos de dólar, porque eso era lo que quedaba, y como diciéndonos ya, señores, ya les cerramos sus cuentas, ahí tienen ahí sus migajitas que les sobraron. Y entonces me volví súper, ultra mega conservadora. O sea, yo quería tener todos mis ahorros en dólares, en certificates of deposit y nada más, porque me daba terror que me iba a volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, todo lo que sobraba cuando juntábamos el sueldo de mi esposo, mi sueldo, los gastos, gastábamos y lo que sobraba, yo a fuerzas lo quería tener en instrumentos de bajísimo riesgo. Varios años después, y él me decía, no, estamos perdiendo mucho dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y muchos años después, se me acercaron dos emprendedores. Se dice el pecado más no el pecador, porque no fue una empresa que le fue muy bien. Y me contaron que estaban por abrir un coworking space en México y que querían a gente del mundo de Big Tech. Yo trabajaba en Google como parte de su cap table y me enseñaron su cap table y había muchos conocidos míos. Yo no sabía ni qué era un cap table, ¿no? Y entonces dije, esto está padrísimo, y me contaron que en Estados Unidos había una cosa que se llamaba WeWork y que ellos iban a hacer el WeWork mexicano y Long story short, mi primera inversión ángel fue en esa startup, que también no quebró, pero digamos que no fue una buena inversión. Y cuando vine y le platiqué a mi esposo que quería hacer esa inversión, me dijo, te digo algo, no me importa si es mala o buena, lo que quiero es que por primera vez en 5, 6, 7 años quieres hacer una inversión que no sea en certificados de tesoro estadounidense. Entonces, sí, para que se te quite el miedo, ¿no? Y así fue como empecé a hacer inversiones ángeles, pues con... La verdad que con lo que sobraba del ahorro y cosas así, juntaba un par de amigas y invertíamos un cheque chiquititito. Y lo padre de ser inversionista ángel es que la mayoría de los startups, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en etapas tempranas no están buscando a la gente que más dinero les pueda dar. Están buscando a la gente que creen que más les puede aportar. Y a veces te toman cheques de verdad que son casi simbólicos.
¿no? Entonces, pues yo soy una persona que no es que tenga mucho dinero, pero así como hay gente que le gusta irse en viajes con lo que le sobra del año, pues a mí me gusta invertir en startups. Y así empecé, antes de saber que a eso se le llamaba hacer inversiones ángeles, antes de autonombrarme como inversionista ángel, antes de pensar que eso me podía llevar a ningún otro lado, ¿no? Totalmente. Me siento súper identificado. Creo que invertir en startups debe partir creo que con la mentalidad de un hobby, ¿no? Que dinero que asumes que puedes perder, pero al menos te vas a divertir, vas a aprender mucho, lo vas a disfrutar. Y yo sí, tal cual lo que dices. Yo personalmente hoy día invierto menos, pero cuando invierto hago cheques de $2,000, $2,500 que pues, son de mis ahorros propios y sé que para el emprendedor no le van a mover en absoluto su ronda de inversión, pero creo que bueno, vamos, aceptan ese cheque por el valor que puedo aportarles y sin duda, creo que es algo de pasión también, sin duda, que está conectado a eso. Y también es una manera, hablamos mucho de devolver un poco, ¿no? Y sí creo que es una manera de devolver, quizás no es la más altruista del mundo, porque claro que ahí de por medio hay un potential payout, pero también se trata un poco de ayudar a los emprendedores y como tú bien dijiste fuera de esto, yo acabo aprendiendo mucho más de lo que a lo mejor ellos pueden aprender de mí, ¿no? Sin duda. Y creo que también hay un tema del voto de confianza que yo siempre les digo, es a los emprendedores cuando les digo, son $2,500 que puede parecer absolutamente nada, pero es mi dinero. Sí, Cuando un para fondo mí te es mucho invierte dinero. cientos de miles de dólares, es el dinero de sus inversionistas. Algo de ellos, pero no todo, la gran mayoría es de sus inversionistas, no de la persona misma que te está invirtiendo. Entonces, para mí ese cheque significa bastante. Y creo que así lo consideran. Ahora, vayamos un poquito por tu carrera. Después de Google, entraste a Yalo, que es una startup bueno, en México principalmente, que ha crecido significativamente. Y te he oído contar que Javier Mata, el fundador de Yalo, te digamos, sedujo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, al contratarte. Pero digamos, por la experiencia, la carrera que traías en Google, estoy seguro que no fue el primer emprendedor que te trató, digamos, de seducir para que vayas a trabajar a su startup. Cuéntanos qué hizo diferente Javier, digamos, para convencerte de dejar pues, tu trabajo soñado en Google y unirte a una startup. Yo creo que fueron varias cosas. Primero, sí creo que fue el momento correcto, ¿no? Pero además, yo creo que una de las características más importantes que tiene que tener un emprendedor, sobre todo en etapas tempranas, es la capacidad de atraer talento. Y eso Javier lo hace increíblemente. Y él cree y él me enseñó que contratar es el trabajo del jefe, ¿no? No es el trabajo de reclutamiento, no es el trabajo de recursos humanos, no, es el trabajo del CEO. Y creo que eso es lo que lo hizo diferente a lo mejor a otros emprendimientos que sí había yo estado hablando con algunos. Entonces era un tema personal para él. O sea, él luego me dijo, para mí era un KPI traer a alguien como tú al equipo. ¿Qué hizo diferente? Se me metió en la cabeza. O sea, no podía yo dejar de pensar en Yalo, pero definitivamente, o sea, creo que él, la personalidad que él tenía, el empuje, cómo me supo leer y también, obviamente, que yo le veía muchísimo, muchísimo potencial a la empresa, ¿no? Yo creo que para sacar a alguien de un trabajo súper estable, bonito, en crecimiento, etcétera, un startup tiene que cumplir con 3 características. La primera es que el fundador tiene que tener una química increíble con la persona que quiere contratar. Porque a diferencia de cuando tú trabajas en una compañía muy grande como Google, tú puedes cambiar de jefe, puedes cambiar de área. O sea, sí, claro que es importante tu jefe, pero no es lo más importante. Yo creo que en un startup es lo más importante, ¿no? Entonces, la primera es tienes que tener una química increíble entre el emprendedor y el ejecutivo que quiere contratar. La segunda es que tienes que poder dibujar una visión de éxito. O sea, esa persona está dejando una carrera que seguramente tiene una trayectoria bastante bien trazada, donde puede tener mucho éxito en el futuro. Entonces, tú tienes que poderle pintar esa visión de cómo vas a tener mucho éxito y que confíe en ella, ¿no? Y bueno, obviamente no es nada más castillos de humo, tiene que ver qué inversionistas están detrás, con quién estás platicando, quiénes son tus primeros clientes, o sea, todos estos puntos de validación. Y la tercera es que, por lo menos en mi caso, tiene que haber así como tiene que haber una química entre el fundador y la persona, tiene que haber un interés desmedido por el producto que se está vendiendo.
Y esas 3 se cumplieron. O sea, yo vi a Javier como alguien con quien yo quería pasar tiempo, quería aprender de él, quería conocer más a esta persona. Sentía que sacaba lo mejor de mí, que entendía cuáles eran mis miedos y sabía hablar de ellos, ¿no? Segundo, tenía inversionistas importantes detrás de él, todavía poquitos, pero la otra es que iba y se paraba en San Francisco y lograba que desde Sequoia hasta Accel, hasta todos, le abrieran la puerta. Y eso se dice muy fácil, pero no a cualquiera le abren la puerta para platicar, ¿no? Y la tercera es que el producto que él estaba diseñando, yo quería tenerlo en mi vida. O sea, yo iba caminando y yo decía, yo quiero poder escribirle a mi banco por WhatsApp y decirle, se me perdió mi tarjeta de débito, repórmela. Quiero poder escribirle a Domino's Pizza y decirle, Domino's, quiero una pizza de queso para las 2 de la tarde. Quiero poder escribirle a Aeroméxico y decirle a Aeroméxico, avísame si mi vuelo está retrasado. Ese era el producto que Javier y su equipo estaban construyendo y yo quería ser parte de eso. Entonces, yo creo que esas son las 3 cosas que se dieron muy bien en ese momento. El primer punto y establecer esta química, ¿hay algo especial que recuerdes que hizo, alguna anécdota? Porque una cosa es mandarte un mensaje o un correo, tener un café, y otra es, digamos, subir esa relación a un nivel donde tú te sientes atraída o intrigada por este emprendedor. A ver, muchas cosas. Siempre digo que me escribía poemas y entonces luego la gente dice que como que me escribía poemas. Pero la verdad es que porque yo le dije que no inicialmente, le dije no, pero quiero que me dejes invertir, quiero ayudarte a encontrar, quiero ser parte de tu consejo consultivo, lo que sea. Me dijo, no, es que a ver, tú no te estás viniendo por miedo. Y me mandó un poema precioso de Nelson Mandela que hablaba del miedo. Y yo creo que eso fue muy, pues, aventurado, ¿no? O sea, no cualquiera te manda un poema. Y me llegó, ¿sabes? Me llegó y dije, a lo mejor tiene razón. O sea, a lo mejor lo único que me está manteniendo en el lugar donde estoy es el miedo. Y me hizo tener como una introspección, pues, importante conmigo, ¿no? Creo que el poema para mí fue así como el momento donde yo dije, la verdad sí. Qué increíble historia, y sí, como dices, qué atrevido, pero te lo pregunto porque se suele hablar de atraer talento en los emprendedores como una habilidad mágica, pero cuando escucho las historias siento que los emprendedores que más logran atraer talento, sobre todo y jalar, pues, como en tu caso, a alguien que está en Google, que no es fácil, pues, quitarle a Google talento, tienen, digamos, algunas actitudes o prácticas que son muy únicas, ¿no? Y que destacan y que, como dices, o sea, nadie te ha mandado un poema para reclutarte y tampoco nadie más lo hace en el futuro. Probablemente. Y te voy a contar otra anécdota, que decidí decir que no porque no era el momento correcto para mí, para nada, pero Alejandro Zeckler de Mendel me invitó a colaborar en su equipo y el día que nos conocimos, nos vimos en un café y llegó y me dijo, te traje un regalo. Y me trajo un cuchillo, pero, o sea, no un cuchillito, no una Swiss Army, o sea, un señor cuchillo de machete, ¿me entiendes? ¿Por qué me está regalando un cuchillo, no? Y no me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo cómo me hizo sentir, ¿sabes? Y yo dije, si yo quisiera ahorita trabajar para un emprendedor, sería para alguien como Ale Zeckler. Sí creo que hay algo muy único en los emprendedores. Yo digo que yo no soy emprendedora, pero me les pego así a ver si se me pega algo. Y me encantan ese tipo de emprendedores que tienen los pies muy en la tierra, pero las alas muy en el cielo, ¿no? Porque también hay unos que se vuelan y ya nada más, ya sabemos cómo acaban estas historias de terror, ¿verdad? Tampoco queremos eso. Ahora, después de esta etapa en Yalo, vas a SoftBank, donde diriges el equipo de operaciones, que lo que entiendo que hacías principalmente era apoyar a las empresas del portafolio. Y una de las principales formas en que los fondos de inversión, los fondos de Venture Capital ayudan a sus startups es contratando, quizás la que los emprendedores más valoran también. En esa experiencia, ¿cuáles dirías que son los errores más grandes que ves a emprendedores cometer al contratar talento? Yo creo que el error que más cometen los emprendedores al contratar talento es contratar exclusivamente para la empresa que son en ese momento y no para la empresa en la que se quieren convertir. No sé si has oído esta frase de, puede ser una empresa de 0 millones de dólares o de 0 billones de dólares. Y claro, obviamente esto tiene que ver con las restricciones de la realidad, ¿no? O sea, tienes un payroll que es para lo que te alcanza. Pero muchas veces un punto de quiebre bien difícil para los emprendedores es cuando hacen este como cambio de piel que dicen, bueno, ahora sí ya me alcanza para el CFO que necesito tener y genera mucha disrupción. Entonces, sobre todo en emprendedores fondeados,
yo creo que tienen que usar todas sus herramientas, que no es solo el dinero, obviamente, para contratar a el equipo para la empresa que quieren ser. Pues sí, a lo mejor ahorita vendo poquito, pero si quiero tener un VP de ventas, pues que sea un VP de ventas que me va a durar por lo menos 5 años, no que voy a tener que en mi siguiente ronda de inversión ponerle un jefe y entonces decirle, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que eras VP de ventas? Pues sí eras VP de ventas, pero ahora hay un VP, un super VP de ventas y entonces se empiezan a hacer unas bolas graves, ¿no? Ahora, llevas tiempo apoyando startups como inversionista ángel, como nos contaste, empezando en tu experiencia en Enron, aunque luego fue mejorando. Exacto. Hopefully, mi track record ha sido, desde ahí fue para arriba dramáticamente. Y llevas haciendo esto incluso desde antes de Shark Tank. De hecho, tenemos una inversión en común que estábamos conversando de Maki, de Sebastián Obregón y Melina Cruz. Un saludo para ellos. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes que te has llevado de tu experiencia en empresas con perfiles muy diferentes, ¿no? Como corporativos, como Grupo Expansión y Google, y startups como Yalo, que hoy día apliques como inversionista? Saber cómo funcionan las empresas. Suena muy sencillo, pero fíjate que el otro día vino a México un profesor de Harvard Business School que se llama Paul Gompers. Paul es uno de los expertos más grandes que hay en el estudio de Venture Capital y Private Equity. Y él nos decía, tuvimos una comida con gente de exalumnos de la escuela, y él nos decía que los mercados más avanzados de Venture Capital, Estados Unidos, Canadá, Israel, mencionó alguno europeo que ahorita no me acuerdo, la mayoría de los VCs son ex operadores, ex fundadores o ex ejecutivos de compañías de tecnología grandes. Entonces, o trabajaron en un startup con un puesto importante, o fundaron un startup, o trabajaron en una empresa como Google, Facebook, Uber, etcétera, etcétera. En México y en otros mercados que él dice que se le parecen, yo no sé más que lo que él dijo, México, Tailandia, habló de algunos mercados europeos, etcétera. La mayoría de la gente que trabaja en Venture Capital son ex banqueros o ex consultores. Entonces, amo mucho a los ex banqueros. Aquí estoy casada con uno, bueno, con un banquero. Amo mucho a los ex consultores, yo soy ex consultora, pero la verdad es que hay cosas que solo se aprenden cuando tienes que trabajar en una empresa, ¿no? Y lidiar con el nitty gritty de todos los días, de si llegó la factura, si no llegó la factura, si el cliente se equivocó, si el cliente se enojó, si el contrato te lo echaron para atrás, si el cliente no honró el contrato, si corrieron a tu champion adentro del cliente. O sea, hay cosas que no se aprenden sino. Y entonces yo creo que eso es lo que a mí me da un perfil un poco distinto y por lo tanto que muy complementario al mundo del venture capital, ¿no? Porque pues yo, la verdad es que de finanzas sé muy poco. El otro día tuve que hacer un discounted cash flow y la verdad, no sabes cómo sufrí. O sea, tuve que ir y buscar otra vez cómo era el weighted average cost of capital y cómo lo iba a sacar y cuál era la beta. Y Dios de mi vida, proyectar un cash flow casi me da un infarto al miocardio porque no lo hacía desde Business School y creo que solo lo hice en Business School. Pero entonces creo que la combinación de esas dos cosas, de agregarme a mí, a los equipos de VC, pues ha sido muy bueno para mí y espero que para los que me han rodeado. Totalmente. Y hablemos de tu experiencia en Shark Tank. Antes de que te invitaran, ¿veías el show? ¿Te gustaba el show? Lo veía y sobre todo, ¿sabes por qué lo veía? Porque mis hijas lo empezaron a ver. Y me he dado cuenta, yo pensé que mis hijas genias, ya sabes. Y no, la verdad es que, bueno, sí, mis hijas genias, pero me he dado cuenta que hay un montón de adolescentes y preadolescentes en nuestro país que ven Shark Tank. Y me parece extraordinario porque cuando yo era chiquita, nunca se me hubiera ocurrido que quería ser emprendedora, como que era una palabra que no existía mucho en el idioma español. La verdad, hay muchas cosas que han pasado en el ecosistema en los últimos 20 años, Endeavor sobre todo, obviamente los fondos, etcétera, pero creo que no hay que minimizar el papel que ha jugado Shark Tank en meterles desde chiquitos la idea a los chavos de tú puedes construir una empresa y puedes conseguir dinero de un inversionista para poderla llevar a hacer lo que quieres que sea. Yo veía las versiones, digamos, pasadas desde mi perspectiva como inversionista de Venture Capital y decía, como que no, lo sentía, no es tan real, como que hay cosas que no me cuadran, pero luego lo empecé a ver con ojos de, oye, esto es
realmente varias personas que participan son showmans y showwomans y hacen que este negocio, que la verdad es que a veces puede ser muy aburrido para una persona promedio, sea de pronto divertido. Entonces creo que Shark Tank ha tenido un grandísimo rol en hacer este mundo un poco más mainstream, más transparente, más Así entendible para es, la gente que no pues lleva 10 años trabajando en Venture Capital o en startups, ¿no? así es, 100%. Y a ver, hay gente que juzga muy duro a Shark Tank. Shark Tank es un programa de televisión. Ahora es un programa de televisión basado en una negociación real. Pero claro que tiene que haber una parte de entretenimiento, es edutenimiento, ¿no? Estando dentro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Shark Tank? ¿Hay algo que has dicho, wow, no me esperaba que esto fuera así? A ver, ya me lo habían dicho, pero la verdad es que, o sea, cuando tú ves el programa, los pitches duran más o menos, no sé, entre 7 y 10 minutos. Cuando estamos en el estudio, a veces duran 1 hora, ¿no? Y entonces lo que me sorprendió, yo te diría, es lo mucho que se parece el proceso a un proceso de venture capital normal, donde pues, a lo mejor tú recibes un deck, tienes unos primeros acercamientos con la empresa, claro, todo en más corto, a lo mejor haces un term sheet, que en nuestro caso ese term sheet es un apretón de manos, tenemos un trato, y luego, igual que cuando haces un term sheet, viene la parte del due diligence, ¿no? Y entonces, es como un microcosmos del mundo de Venture Capital. Yo te diría que eso es lo que más me sorprendió, ¿no? Lo mucho que se parecen. Es muy parecido, claro, pero lo empaquetan en 1 hora y parece que es muy diferente, ¿no? Parece que Exacto. está hecho para la televisión. Cuéntanos de tu tesis de inversión, tanto dentro de Shark Tank como inversionista ángel en general. ¿Qué buscas en los negocios que evalúas? Mira, lo primero es que por mi formación y por toda mi experiencia, evidentemente los negocios que tienen base tecnológica son los que yo sé evaluar y en los que me gusta invertir. Me gusta en general que sean consumer facing, ¿no? O que tengan una parte importante de llegada al cliente final. Entonces, por ejemplo, no es consumer facing en el sentido de que es un B2B software as a service, pero el producto final afecta la vida del cliente final que puede pedir una pizza por WhatsApp, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con deep tech, que nunca va a ver la luz del día con un cliente final, no le entiendo suficientemente bien para aventurarme. Pero entonces las dos cosas que yo te diría es consumo, o sea, que tenga que ver con el consumidor final y que tenga una base tecnológica. Lo otro, obviamente, pues que el emprendedor me guste, que sea altamente escalable, ¿no? A lo mejor soy una chicken, pero si es un modelo que ya se probó en otro lado. Creo que en Latinoamérica, claro que tenemos que hacerlo mejor, pero me gusta invertir en cosas donde ya hay ciertos proof points de que pueden darse bien acá. Dada tu carrera en ventas, de hecho me sorprende bastante que te gusten los negocios que tengan, digamos, mucha llegada al consumidor, porque tu background ha sido principalmente B2B, ¿no? Venderle a empresas grandes, tanto en Google como Yalo. Y digamos, dada esa carrera que has tenido pues, exitosa en ventas, ¿tienes preferencia por emprendedores que sepan vender? Digamos, ¿qué tan importante es esa cualidad para ti? Es la más importante. O sea, no hay emprendedor que no sea vendedor. Y si sí, seguramente va a ser un mal emprendedor desde mi punto de vista. O sea, a menos de que sea Siempre pensamos en estos grandes emprendedores como Larry y Sergey, que yo creo que no son buenos vendedores necesariamente, ¿no? O Mark Zuckerberg, que digo, lo ves y no es alguien así que se sienta súper cómodo hablando con todo el mundo. Pero desarrollaron, o sea, si no eres ellos, si no vas a desarrollar una tecnología que cambia el mundo, entonces tienes que ser un gran vendedor. Un gran vendedor. Para mí sí me parece que es importantísimo, porque además, como te digo, el emprendedor no solo le vende al cliente, sino que le vende muchísimo a los inversionistas, le vende muchísimo a sus potenciales empleados. Entonces, todo el tiempo está vendiendo, ¿no? E incluso Mark Zuckerberg, que cuando uno lo ve parece un robot, si uno se hace el trabajo de ver sus videos hace 5 o 10 años, cuando está empezando, hay un cambio importante. O sea, él Sí, ha no, hecho un bueno, ahora proceso ya de es. forzarse a aprender a comunicar, a empatizar más. Y hay NMM sobre eso en las redes sociales de la gente burlándose de eso, pero claramente hace un esfuerzo proactivo de desarrollar su capacidad de vender y conectar con personas. Te he escuchado decir que el mundo emprendedor es elitista, las mismas universidades, mismas firmas, mismos corporativos. Y en mi experiencia, saber vender es una habilidad que suele faltarle a los emprendedores
que no vienen de esa élite o que no les enseñaron o no se sienten cómodos siendo tan vendedores. ¿Cómo aconsejas a emprendedores desarrollar esas habilidades de vender y comunicar? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Yo diría que más que emprendedores, yo le recomiendo a todo mundo que aprenda a vender. Hay un desconecte importante porque incluso yo te diría que en este mundo elitista, que no lo digo despectivamente ni mucho menos, la gente no le gusta vender, ¿no? O sea, es como que están cuando están empleados en grandes empresas, están en partnerships o en estrategia corporativa o en finanzas o en cosas serias, ¿no? O sea, no están en ventas. Peluceado. Y la verdad es que al final del día, una empresa solo se sostiene por sus ventas, ¿no? Entonces, yo tenía una profesora que nos recomendó en HBS que todos deberíamos de tener por lo menos 1 o 2 años de ventas bajo nuestro portafolio. Y si yo me pudiera poner a contar cuánta gente realmente lo hizo, fuimos pocos. Está como mal visto estar en ventas, ¿no? O sea, yo cuando estaba en Google y estaba en ventas y mi mamá un día invitó a sus amigas a conocer Google y yo les di un tour y todo y bla, bla, bla. Y entonces me pregunta una de sus amigas, oye, ¿y tú aquí qué haces? Y le dije, yo vendo. Y mi mamá así. Y entonces llegó y me dijo, ¿cómo dices que vendes? O sea, sonaste como que vendías chicharrones, ya sabes. Y yo, es que pues, tienen el mismo mérito la señora que vende los chicharrones afuera de la escuela que yo, ¿no? Pero sí creo que entender muy bien el proceso de ventas y adueñarte de él y sentirte cómodo es una habilidad que no solo para los founders de startups, para cualquier cosa deberíamos de tener, porque incluso si estás en contabilidad, tienes que hacer una venta interna para cambiar un proceso. A mí, mi papá me dijo lo mismo de joven, me acuerdo. Siempre me acuerdo el lugar donde me lo dijo. No quieres ser un vendedor de grande. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? No, imagínate, pero te lo dijo así como, estudia porque si no vas a acabar vendiendo, ¿no? Espejos de casa en casa. Aspiradoras. Exacto. Y creo que algo que la gente le pierde de vista, y me lo dijo un emprendedor en el podcast, Alejandro, de Symmetric, me encantó cómo él lo puso. Dijo, la misma ingeniería que hay en software, en productos, hay en el lado comercial. Hay ingeniería comercial en cómo estableces un proceso, cómo entiendes al cliente, cómo le comunicas, por dónde le llegas, qué canal usas. Hay muchos detalles y se suele perder. Y fíjate que ahora que me he estado dando la tarea de estudiar mucho más los procesos de ventas, porque digamos que sin querer queriendo me he convertido en alguien que se conoce por que es buena vendedora y buena manejadora de equipos de ventas, y entonces pues no voy a hacerlo nada más así de oída, ¿no? Quiero aprender qué es lo que hay escrito sobre esto. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de los libros de ventas o son totalmente pasados de moda y son así de, ya sabes, siempre ten una tarjeta de presentación a la mano y dásela a todo mundo que conozcas. O son poquísimos, y los poquísimos que sí tienen como un poquito más de estudio detrás, siempre empiezan en el prólogo diciendo, ventas es la disciplina de negocios que menos se ha estudiado. Así como tenemos las 4 Ps de Kotler, así como tenemos todos los métodos de finanzas, así como tenemos de marketing, bueno, el Zero Moment of Truth, el First Moment of Truth, todo lo que quieras, tenemos muy poca teoría basada o sea, que no sean nada más ocurrencias de qué es vender. Y uno de mis libros favoritos es de The Sales Acceleration Formula, que lo escribió el director de ventas de HubSpot, que no tenía un background comercial y que a través de las herramientas comunes que usaríamos, como tú dices, para tecnología, etcétera, metodológicamente trató de medir qué es lo que hace un buen equipo de ventas y cuáles son las cosas en común que tienen, ¿no? Qué interesante. Volviendo a la habilidad de comunicar y vender, ¿cuáles son los principales tips que das a alguien que está en ese proceso de aprender a vender o comunicar? Bueno, yo te diría que hay como 4 cosas que tienes que
que hacer para ser un buen vendedor. Lo primero es que tienes que poder hacer tu propio business development, ¿no? O sea, y eso tiene mucho atrás. Tienes que poder generar un network, comunicarte bien con el network, no tener miedo al no, encontrar commonalities. O sea, yo creo que el cold calling está muerto como lo pensábamos antes, ¿no? O sea, hoy en día es más fácil que nunca mandarle un cold email a cualquier persona por LinkedIn, ¿no? Compras la licencia carísima y automáticamente ya le puedes mandar un mensaje personalizado a cualquier persona. A mí me llegan 10 a la semana. Pésimos, mal escritos. El otro día alguien me escribió a ofrecerme uniformes para mi empresa. O sea, yo así, ¿cuál empresa? Y ¿por qué quisiera uniformes? ¿No? Se desvaloriza mucho. Sin embargo, estamos en la época donde es más fácil llegar a la gente, pero lo hacemos mal. Entonces, si tú sabes trabajar un network, encontrar cosas en común con la gente y tener una relación, eso es el primer paso. El segundo paso es que tienes que conocer tu producto. O sea, sobre todo en productos que son un poquito más complejos, como los que me imagino que vende la gente que escucha tu podcast, ¿no? Que estamos hablando de software, de productos financieros, de hardware, etcétera. Estábamos muy acostumbrados a que siempre traías como llavero al chavo de sales support, ¿no? De ingeniería o de producto o de tal y tal. Y creo que eso lo que hace, y lo he visto, es que el cliente te dice, oye, la próxima vez que venga Mike solito, ¿no? Así de, pues tú qué, o sea, vienes, me traes swag y te sientas a tomar el café que trajiste café y swag, sientas a tomar café en lo que acabamos de la plática interesante y al final dices, bueno, entonces siguientes pasos. No, pues no, eso no es un vendedor, ese es un muy buen secretario, ¿no? Un tomador de minutas. Lo tercero es que tienes que saber identificar cuáles son los procesos de la venta, ¿no? Y entender cuáles van a ser tus obstáculos, nurture the client, siempre abrir puertas. Dicen que opening is the new closing, ¿no? O sea, que abrir la puerta es el nuevo cierre, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Entonces, todo ese proceso como intermedio lo tienes que tener muy bien amarrado. Y bueno, finalmente, obviamente, pues tienes que saber cerrar. Podría ser el mejor orador del mundo, caerle perfecto a todo mundo, conocerla todo. Y si al final te da miedo cerrar una negociación, pues está en chino, ¿no? Me gustaría profundizar en el tema de ventas, dado que ya lo empezamos a conversar, donde obviamente tienes bastante experiencia vendiendo software. Y en mi experiencia, una de las mayores dificultades del software en Latinoamérica es, en general, en promedio, poca adopción. Y siempre doy el ejemplo de que aún no hay un unicornio, digamos, latinoamericano que venda software a empresas locales. Sí hay empresas, digamos, exitosas, como Incode, que es mexicana, OutZero, Mural, que son argentinas, pero venden principalmente software fuera de Latinoamérica, a Estados Unidos, a Europa. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos de vender software a grandes empresas o corporativos en Latinoamérica? Es que lo más fácil es cerrar la primera venta, ¿no? En software lo que importa, yo creo, más es la renovación. Y a lo mejor muchos productos. Y ahí lo que tú dices es que es muy importante. La adopción y por lo tanto el impacto que puede tener tu herramienta en el negocio de tu cliente es importantísimo. Es un proceso que está bastante descuidado, ¿no? O sea, hay gente que le llama Customer Success, etcétera. Yo he visto pocas empresas que lo hacen realmente bien, o sea, que están muy preocupadas de, ok, después del cierre apenas vas al 50%, ¿no? Porque, ok, chichín, qué padre, todos felices, nos vamos a celebrar el viernes en la tarde en la única. Y luego, ¿cómo le haces para que ese cliente, el año que entra, sea obvio que te va a renovar, que tengas una tasa de renovación alta, que tengas bajo churn? Y la única manera es teniendo un proceso de change management y de adopción adentro del cliente. Y eso creo que todavía no se entiende muy bien en América Latina. Es un proceso que poca gente entiende porque la gente lo confunde con servicio a cliente. Y no, servicio al cliente es una cosa que es inbound, que cuando el cliente se le descompone algo, te va a hablar y se lo resuelves. Customer Success es al revés. Es como tú vas a estar encima del cliente para asegurarte que lo que le vendiste le funciona, que se vuelve un champion para ti y que no te va a dejar ir nunca. O sea, que cuando llegue octubre y tenga que rehacer su presupuesto y tenga que ver las líneas, diga, no, esto no hay manera que yo lo voy a dejar ir. Porque lo que pasa, y seguro te ha pasado, es que llega octubre, la gente hace su presupuesto y dice, ¿qué era esto de qué? ¿Una herramienta para qué? ¿No?
¿Cuánta gente lo ha usado? No, pues 3. Ay, cancélalo. Y entonces ahí el vendedor se vuelve loco porque es como, ¿cómo no me avisaste que podíamos haber hecho diferente? No, pues era tu chamba, ¿no? Qué interesante esto. Creo que es la primera vez que escucho a alguien hablar del change management en el contexto de ventas a grandes empresas en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito más, quizás en el contexto de Yalo, que sé que cuando entraste facturaban alrededor de $1 millón y cuando te fuiste están en varios. Entonces, evidentemente, lograron, digamos, darle la vuelta a este reto que nos describes. ¿Qué aprendiste acerca de cómo hacer este change management y como le dices, customer success para grandes empresas después que ya le vendiste? Mira, en Google yo aprendí que si tú tienes un cliente, tú tienes que pensar, ¿cómo le voy a hacer para que a mi cliente lo promuevan? Ok, Y hay, wow. hay una gran historia que una vez nos vino a platicar la CMO de una de las grandes estudios de producción de películas. Ahorita no me acuerdo exacto cuál. Ella era la CMO. Bueno, no era la CMO, era la digital de este estudio de producción. Y entonces Google fue y le vendió una solución de que iban a testear 3 diferentes versiones de trailers de una película que es de las favoritas de mis hijas que se llama The Greatest Showman. La de Hugh Jackman, que es de Ringling Brothers o de Barnum, no me acuerdo, del circo. Entonces, hay varias historias en la película. Hay la historia de amor, hay la historia como de emprendimiento y hay la historia de cómo todos estos freaks, esta gente rara, la mujer barbona, el enano, la mujer quemada, etcétera, se vuelven no raros y al revés, se vuelven como, eso se vuelve su fortaleza. Entonces, la convencieron en Google de hacer esto, testearon los 3 trailers en YouTube y fue dramáticamente distinta la respuesta. El de los freaks era mucho más, provocaba mucho más reacción. Y entonces ella fue y convenció al head del estudio de que esa tenía que ser la campaña hero de la película. Y a ver, en la publicidad es muy difícil saber que sí fue, que no fue, si igual hubiera sido la mejor película del mundo, whatever. Fue un blockbuster y ella dijo, y la promovieron a ser CMO, y dijo, yo le debo mi C a Google. Y eso es lo que tendríamos que estar pensando siempre cuando vendemos a alguien. ¿Cómo le vas a hacer para que promuevan a tu cliente? O sea, ¿qué medalla le vas a colgar para que el día de mañana diga, fíjate que hoy el 5% de todas las pizzas, y estos no son números reales, no me sé los números reales, se piden por WhatsApp? Y yo fui el papá de ese proyecto, ¿no? Y yo creo que en los procesos de venta que yo he visto que son exitosos y que el cliente crece su inversión año con año y que se casa contigo, ese es el factor más importante. Qué gran insight. Y voy a hacer doble clic. ¿Cómo descubres, ¿no? Digamos, porque en el caso de Google entiendo que ustedes, digamos, le convencen a la líder de digital de hacer este experimento, pero ¿cómo llegas a saber cuál es esa pieza clave que tiene esa persona que mover para poder obtener esa promoción? Yo creo que la única manera es 2 cosas. Ser muy curioso y escuchar más de lo que hablas. Si tú piensas así, si yo te digo vendedor, ¿qué te viene a la mente? El güey que no le para la boca. La verdad es que no es cierto. Digo, y aquí estoy muy mal porque estoy hablando yo demasiado, pero bueno, no te estoy vendiendo nada hoy. Pero la verdad, el buen vendedor es el que oye, que hace muy buenas preguntas y oye, escucha, y que las hace no porque le dijo su jefe que tenía que hacerlas y entonces trae 4 preguntitas y ya le pone palomita y ya acabó, sino que realmente tiene curiosidad por entender cómo funciona el negocio de su cliente, cuáles son los obstáculos, etc. Yo siempre cuento que yo me volví como store checker para mis clientes de consumo masivo y entonces cada vez que iba al súper les mandaba fotos. Oye, estás perdiendo shelf space en cafés, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Al director de Nescafé. O luego le mandaba el de Mars. Otra vez hay desabasto de gusano en el Superca de no sé dónde. Y se morían de la risa. Y no lo hacía yo por quedar bien. O sea, digo, claro que sí también. Pero de verdad yo sentía, son mis clientes. O sea, debería de saber que hay desabasto hace 3 semanas de gusano en el Superca de Polanco, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única manera de entender a tu cliente, preguntando y escuchando y siendo verdaderamente curioso. Por eso el producto te tiene que gustar. Porque si a mí mañana me pusieran a vender data centers, a lo mejor yo diría, híjoles, ay, no sé si quiero pasar horas y horas hablando de esto. Sin embargo, si tú a mí me dices, ¿quieres pasar horas y horas hablando de
cómo Coca-Cola va a dejar de ser una compañía de gaseosas y se va a convertir en un all beverage company, y eso qué quiere decir, y entonces vamos a tener bebidas con CBD o no, pues me puedo echar toda la tarde. En un inicio, el rol del líder de ventas lo suele tomar el fundador de la empresa o uno de los fundadores de la empresa. Yo me imagino que en un inicio en Yalo, Javier era quien empujaba principalmente las ventas, pero eventualmente las empresas crecen, pues ya venden, digamos, una cantidad de dinero significativa, de repente levantan financiamiento para poder armar un equipo de ventas. Y bueno, timing obviamente varía, ¿no? Algunas de las empresas lo hacen muy al inicio, otras más adelante. ¿Cuándo dirías que es el momento correcto para que un emprendedor empiece a armar un equipo de ventas y de algún modo dejar ese rol de liderazgo de ventas? Híjoles, qué pregunta tan interesante. Yo creo que cuando ya probó que hay product market fit y ya levantó una serie A, y entonces ya puede atraer a buen talento en ventas. Creo que hasta ahí tiene que él ser el vendedor o ella. ¿Qué cualidades debería buscar en esa persona? Que es un poco el caso inverso de El caso Javier. opuesto, claro. A ver, yo creo que primero sí ser alguien con quien quieres trabajar mucho tiempo. Ser alguien de quien puedes aprender y no te sientes challengeado, ¿no? O sea, o si te challengea, te gusta eso. Porque si contratas a alguien senior, va a retar tu autoridad. Te tienes que sentir cómodo con cómo lo hace, ¿no? Y yo creo que necesitas a alguien que sí sea muy agresivo, porque en ventas sí hay que ser muy agresivo, pero al mismo tiempo que los valores se alineen, porque no quieres un mercenario tampoco. O sea, creo que en ventas pues sí hay muchos, o habemos muchos mercenarios, ¿no? Entonces, eso es lo que pensaría. Pero dicen que el primer VP de ventas es como la primera esposa de los futbolistas, que nunca es la última. Qué gran metáfora. Ahora, cuando Javier te contrata como vicepresidente de ventas en Yalo, él, me imagino que da un paso para atrás o me pregunto si él da un paso para atrás en su involucramiento en ventas. Y mejor dicho, digamos, la pregunta que me interesa hacerte es, ¿cómo recomiendas que el emprendedor cambie su rol cuando contrata a esta persona que toma el liderazgo de las ventas? Sí, a ver, definitivamente, si contratas a un líder para ventas o para cualquier área, tienes que dejarlo hacer, ¿no? Y tienes que confiar en él y tienes que dejar que se equivoque y que a lo mejor no haga exactamente todas las cosas como tú las haces. Creo que una metáfora, que a lo mejor va a sonar muy tonta, es como cuando las mamás nos quejamos que nuestros esposos no nos ayudan con los bebés, ¿no? Pero entonces le encargas al bebé y a las 3 horas le dices, ¿pero por qué le pusiste el pañal chueco y por qué no le pusiste el suéter a la hora que bajó 1 grado centígrado la temperatura? ¿Y por qué le diste de comer un gansito en vez de lentejas y tofu? Y entonces, ¿qué acaba pasando? Que el papá dice, ay, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, soy malísimo, pues hazlo tú. Y entonces no dejas que desarrolle como las competencias para poder cuidar bien al bebé, ¿no? Es un caso quizás extremo, pero creo que es lo mismo. O sea, tienes que saber que no va a ser todo exactamente igual que tú y a lo mejor decirle cuáles son las 3 cosas que sí son muy importantes y donde te tiene que consultar y donde te tiene no solo que consultar, sino que tienes que tener consenso. Y lo otro, un poco hacer un shadow con él y una vez que sientas que sí es la persona correcta, o sea, tampoco digo, ay, ya, ahí están las llaves del changarro, me voy de luna de miel, sí dejarlo un poco que se equivoque y entregarle mucha autoridad, ¿no? Empoderarlo mucho. Porque en las startups lo que acaba pasando es que el fundador pesa tanto que es como, es que se hace así porque nombre del fundador dice, ¿no? Y el mejor fundador es el que le dice a todo su equipo, y esto lo hacía mucho Eberto Taracena, ¿no? Eberto dice, no es una buena razón para hacer las cosas, pero para eso tienes que confiar mucho en tu equipo. ¿Algún otro aprendizaje que te hayas llevado de crecer el equipo de ventas de Yalo? Mira, yo creo que en una empresa grande hay mucho más espacio para jugadores C-players, ¿no? Como que la estructurota de una compañía te permite tener un poquito más de slack, ¿no? Y un producto que está aprobado por Dios Padre te permite que a veces se venda medio solo. En un startup, la verdad es que cada uno tiene, no solo en ventas, yo creo que en todo, tiene que hacer el mejor trabajo que puede hacer. O sea, no hay espacio para la incompetencia, la flojera,
o sea, porque hay diferentes razones por las que la gente no desempeña bien su trabajo. No te alcanza. Y eso es bien duro. Eso es muy duro. Porque significa que no puedes, quizás la vara, fíjate, es muy paradójico porque puedes pagar menos que una empresa grande, puedes dar menos perks que una empresa grande, pero tienes que exigirle más a la gente. Es como una mala ecuación, ¿no? Pero bueno, funciona. Que es difícil, sin duda. Ya para ir cerrando, quiero volver a donde empezamos, que es tu rol de inversionista ángel. Si alguien quisiera seguir tus pasos como inversora ángel, con todos los aprendizajes que nos contaste, de tus primeras experiencias invirtiendo, ¿por dónde recomiendas empezar? Yo creo que antes de ser inversionista, si lo volviera a hacer, primero sería mentora. Entonces, primero tienes que pensar qué puedes tú aportarle a un emprendedor. Ya que tengas bien eso bien identificado, que a lo mejor es que, bueno, sabes muchísimo sobre, no sé, impuestos, ¿no? O sabes muchísimo sobre recursos humanos. Y entonces acercarte a una organización tipo Endeavor, pero hoy hay muchas, ¿no? O sea, está Latitude, está Endeavor, están muchas regionales, etcétera, aceleradoras, a dar tu tiempo y a ir viendo si te gusta realmente el mundo emprendedor y si entiendes bien qué poquito puedes controlar, porque ser inversionista, Ángel, te da 0 votos en la mesa. Y ya después empezar a pensar en invertir, ¿no? Pero creo que primero hay que ser mentor. ¿Recomiendas a nivel de presupuesto personal? Tú tienes un monto anual que dices voy a dedicar a invertir en startups esto. ¿Cómo lo piensas más a nivel de tu portafolio de inversiones personal? No anual, sino más bien como, o sea, como de mi portafolio, pero sí tengo un porcentaje destinado que trato de no pasarme porque si no, pues ya siento que es una inversión, siempre digo, las inversiones ángeles son de muy alto riesgo y de muy largo plazo. Entonces tienes que balancearlo con otras que sean pues, menos riesgosas, más corto plazo. Con mis certificados de depósito. Exacto. Exacto. Eso se balancean, se netean, digamos, en términos Exacto. de puro riesgo contra nada de riesgo. Genial. Hay algo que me gustó escucharte decir en otra entrevista, que es que en México, digamos, las 100 empresas más grandes son las mismas hace 20 años. Y en Estados Unidos, cuando ves las empresas más grandes, pues muchas y cada vez más no existían hace 20 años, ¿no? Y te habla de es un mercado muy competitivo, de mucha innovación disruptiva, que las empresas pues, viejas son reemplazadas por las empresas nuevas. ¿Cómo se podría generar eso en México? A ver, eso no me corresponde a mí decirlo, porque creo que eso es una pregunta que tiene que ver con el ambiente regulatorio, con la concentración de poder económico, con un montón de cosas. Pero esa estadística yo la leí en uno de los mejores libros que he leído, que se llama No es normal, que escribió Viridiana Ríos, que es una politóloga de Harvard, mexicana. Y creo que, a ver, un granito de arena es lo que está pasando en el ecosistema emprendedor. Pero para eso, o sea, hay tantas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, qué porcentaje del dinero de las Afores se destina a Venture Capital. ¿Cómo hacemos que el mercado interno de la bolsa de valores de cada uno de nuestros países se vuelva un mercado más dinámico? O sea, son casi de chiste, ¿no? Y eso creo que María Arisa en Viva está haciendo una gran labor. O sea, no creo que haya una sola cosa que tiene que cambiar y no soy experta en el tema, pero creo que lo que sí es que deberíamos de seguir hablando de eso para que desde el lado de Venture Capital, pues impulsemos más a las startups. Desde el lado de regulatorio, pues bajen los requisitos para hacer una empresa listada en bolsa y haya un mercado más dinámico. Desde el lado de las Afores, hagamos algo para que haya mucho más inversión, porque México como porcentaje del PIB y Latinoamérica todavía estamos bastante lejos de donde deberíamos de estar. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. No creo que sea una sola pastilla mágica. El hecho de que haya más o menos competencia a veces se interpreta como que es solo competencia, pero en verdad detrás de que haya más competencia implica que hay más incentivos para innovar, hay mejores compensaciones para el talento, hay más dinero para invertir en tecnología. Por ejemplo, Enzo, yo no sabía esto y es algo que acabo de aprender hace muy poquito tiempo porque alguien me contó y me lo contó. Me dijeron que en México no hay un marco regulatorio para que las empresas puedan invertir o fondear las investigaciones universitarias de los científicos. Entonces, como que dices, no wonder que no hay innovación.
Y en Estados Unidos, Sí, exacto. En Estados Unidos, pues todas las empresas están fondeando todo el tiempo a todos los profesores más prominentes, ¿no? perfecto. Carla, llegamos al final de la entrevista. En esta sección te voy a hacer una ronda de tweets, así le llamo. Básicamente son preguntas cortas y me tienes que responder en menos de lo que te tomaría escribir un tweet. ¿Estás lista? Ok, sí. Bien. Si tuvieras que empezar tu carrera de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Que estudiaría matemáticas, porque me encantan y pensé que no había campo de trabajo para las matemáticas y ahora veo que hay muchísimo. Es algo bastante particular. Creo que la mayoría de gente en el tiempo odia más las matemáticas en lugar de gustarles más. No, a mí me encantan. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? The Hard Thing About Hard Things. Seguro todo el mundo te dice lo mismo, pero yo dije, no puede ser tan difícil trabajar en un startup y luego me comprobé que sí era. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Que fuera más democrático, que todo el mundo tuviera acceso al capital de riesgo, que estuviera más representada Latinoamérica en el ecosistema. Súper. Carla, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.